ciclo educativo. O sea, ¿qué es esto? ¿Qué es la idea de la enciclopedia? Debe ser como un sistema completo de educación que abarca todas las disciplinas y los fundamentos incluso de estas disciplinas. El vocablo no es viejo, es una especie de... como un neologismo que se puso de moda recién allá por el siglo XV o XVI, antes no se había usado nunca, pero en todo caso también es anterior a los señores D'Alembert y Diderot. Ahora significa algo así como exposición de conocimientos en forma sintética y lo más completa posible. Cuando alguien nos habla de una enciclopedia entendemos algo parecido a eso. Casi siempre hay un orden de exposición en una enciclopedia. Desde luego el orden más usual es el orden alfabético, pero hay enciclopedias organizadas por materia. Ya, hágame acordar al final que le diga una enciclopedia que yo he soñado, con un orden especial. Desde la antigüedad ha habido ciertas obras a las que bien podría considerarse como enciclopedias o poco menos. Que aquí tenemos, me he permitido tomar algunas notas, el Corpus Aristotelicum, que también tiene un orden de exposición, las historias naturales de Plinio el Viejo, son 37 libros, y también tienen orden por materia, pero podría considerarse como una especie de enciclopedia. Las etimologías de San Isidoro, el español Avant Lagarde, el Speculum Mundi, de Vicente de Beauvais, todas las sumas del medioevo, también son especies de diccionarios, o tienen la pretensión de cubrir, si no la totalidad, una zona, un distrito vastísimo de conocimiento. Suma teológica, la suma contra. Claro. Y ahí también lo tienen que ver a nuestros amigos, Ramón Llull, el que escribió sobre las reglas de caballería, el que inventó aquel sexto sentido, el asfato que nombramos aquí. Tenemos a Francis Bacon, a Leibniz, el amigo aquel... El de las mónadas. El de las mónadas. Y en otras culturas, por ejemplo la cultura musulmana, está la llamada primera enciclopedia científica de los musulmanes, que es la Mafati al-Ulum, también llamada la llave de las ciencias, escrita por un señor que se llama Abu Abd Allah Muhammad Ben Ahmad Ben Yusuf al-Khwarizmi. ¿Qué le decían? El turco. Se decía en turco, pero ese apellido tiene que resonar en nuestros oídos. Evidentemente, ¿en qué piensa usted cuando yo le digo Abu Abd Allah Muhammad Ben Ahmad Ben Yusuf al-Khwarizmi? ¿Qué piensa en los logaritmos? Y piensa en la palabra guarismo, que viene casualmente del apellido de este muchacho Abu Abd Allah Muhammad Ben Ahmad Ben Yusuf al-Khwarizmi. Donde al siempre es un artículo, como al-Qaidus. Claro, el guarismo. Ahí, esto es año 900 y pico, casi año 1000. Algún día vamos a hablar de este tipo. Pero bueno, también tiene esa especie de llave de las ciencias que es como una enciclopedia científica de los musulmanes. Pero bueno, lo que hay que reconocer es que en la historia de la filosofía, este término enciclopedia es usado especialmente al referirse a la enciclopedia francesa del siglo XVIII, que es la enciclopedia. Son los dos, estos tipos, Diderot y D'Alembert, son justamente aquellos que se dedican a meter todo el mundo dentro de un libro. Pecado grave si los hay. Es un pecado grave. Había muchísimos antecedentes, los ya citados, también otros más cercanos a esa época, un repertorio llamado precisamente repertorio enciclopédico de Alced, 1600 y pico, el Lexicón Universal de Hoffman, los 17 primeros volúmenes de un señor Vincenzo Colonelli, que planeaba 45 hizo 17. Bueno. No está mal hacer 17 por más que uno haya planeado 45. Gracias, dijeron por ahí. Y desde luego los diccionarios ingleses, que estos amigos se proponían traducir, porque la enciclopedia derivó de un primitivo proyecto de traducir la enciclopedia de Chambers al francés. Y empezaron ahí, abajo que se empezó en el año 1745, pero por ahí estaban D'Alembert y Diderot, aunque no como miembros destacados de aquel proyecto, estaban ahí de segundón, en los tipos, laburaban. Pero por ahí agarró la manija el D'Alembert, y esto, que era un proyecto de traducción, empezó a tomar vuelo propio. Desde luego iban a tomar en cuenta los diccionarios ingleses, pero los iban a ampliar, los iban a modificar de un modo tal que ya no era la misma cosa. Es divertido pegarse alguna ojeada en esas cosas y ver, por ejemplo, que en la referencia a Buenos Aires dice factoría de esclavos del Atlántico Sur como toda referencia. Ni más ni menos. En 1747, D'Alembert queda a cargo de la dirección,
Y en 1750 apareció lo que se llamaba el prospecto, que es como el anticipo de lo que iba a ser la enciclopedia. Y el año siguiente, en el 51, sale el primer tomo de la enciclopedia. Y tuvieron 15 años. Pasaron muchísimas vicisitudes, es decir, encarnaciones del dios Vishnu. Usted sospecha. Incluso llegó a ser prohibida ya por el 59. Pero bueno, por allá terminaron, por el 66 terminaron todos los tomos. Y quedó una cosa ahí. D'Alembert fue el que redactó el discurso preliminar. Colaboradores ilustres, muchísimos, ahí lo tiene usted. A Voltaire, a Rousseau, Holbach. Nadie se acuerda de Holbach, ¿no? Jorge Henry Holbach. Era un tipo de mucha guita, una especie de mecenas de los filósofos. Tenía ahí un lugar donde los traía a los filósofos, le invitaba a morfar, le daba... a polillar, qué sé yo. Era uno de esos tipos de aquel siglo. Ateo y supersticioso. Es una mezcla fatal, ¿no? Bueno, él abogaba por un ateísmo completo, esas cosas. Una especie que tenía tanta bronca a Dios que, bueno, ya no era tan ateo que digamos. Será de Dios, gritaba por ahí. El caso es que solemos usar el término enciclopedismo para designar esas tendencias que aparecían, ilustradas, liberales, un poco ateas, opuestas a la iglesia, con una cierta tolerancia, con un cierto optimismo en el destino del género humano, con una cierta confianza en el poder de la razón, una tendencia naturalista, etcétera. Hoy poco nos reímos de eso. Sí, además y creemos que hasta ha hecho un poco de daño, porque todos esos, digo, esas cosas que tienen algo de auspicioso, que negarlo, eran defendidas con extrema, finalmente defendían, por ejemplo, la tolerancia con extrema intolerancia. Me permite usted la paradoja. Otra ideología que subyace en esta es la del progreso, justamente que... Claro, esto va a dar lugar al positivismo, a esa fe en el progreso, a esa concepción lineal de la historia, según la cual todo va mejorando día tras día y como una línea trazada desde el origen de la historia, siempre una línea ascendente, entonces nosotros somos mejores que la generación precedente y así. Sin admitir que hay pleamares, bajamares y fenómenos absolutamente incomprensibles. La historia no es tan sencilla. Pero yo a veces cuando hablo de este orden universal creado por un concejal de Vicente López, me estoy refiriendo un poco a los Diderot, a los D'Alembert y también a los Comte, que son personas ordenadas, pensamiento, razonables, y que creen que todo debe ser razonable. Tienen tanta fe en la razón que creen que todo debe ser razonable. Las cosas no son razonables, ¿cierto? Sabe cualquiera que haya vivido fuera de una campana de cristal. ¿Y tiene de razonable que un cometa choque a la Tierra? Respuesta, bueno, sí, si usted calcula, bla, 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 bla. Pero hay cosas que no son razonables. Un tipo se vuelve loco, sale a la calle y asesina a uno. El destino mismo, poco razonable. Destino que es como un camello ciego, decía. ¿Qué tiene de razonable un camello ciego? Bien. Sabe que me estoy mordiendo los labios, pero no digo nada. Bueno, finalmente hubo quien se opuso a esta enciclopedia. ¿Y quiénes se van a oponer si no los amigos de Dorio? Por supuesto. Los amigos los jesuitas. Que tenían una publicación bastante enciclopédica también, que se llamaba algo así como Memorias por la Historia de las Ciencias y de las Bellas Artes. Bueno, el Journal de Trevaux. Y se empezó a publicar allá en 1701, y también tenía una pretensión de cubrir todo el conocimiento, pero claro, desde luego eran jueces jesuitas, ni se oponían a la iglesia, ni eran ateos, ni tenían demasiado entusiasmo por ciertas cosas que volvían locos a los señores Holbach, Rousseau, Voltaire, D'Alembert, Diderot y también. Que no eran mala gente, una gran admiración tengo por la mayoría de los que he citado, o por lo menos por la mitad. La primera o la segunda, pero bueno. Entonces, allá cuando llega 1751, directamente el Journal de Trevaux se convierte en un órgano de oposición a la enciclopedia. Y se les llama jornalistas, los tipos. Y se crean unos entreveros, que ustedes qué van a hablar, qué tienen que decir, qué sé yo, qué dura tanto. Otra cosa acerca de la cual se ha discutido
en la que me gustaría detenerme, es la influencia que ha tenido la enciclopedia en la Revolución Francesa. Algunos dicen que mucha, otros que poca, pero me gustaría decir algo al respecto. Casi todos aquellos son tenidos hoy por muchos de nuestros amigos jacobinos como desencadenantes ideológicos de la Revolución Francesa. Jamás han gastado una gota de tinta en criticar a un ministro. Eso es lo que estoy diciendo. Ni Voltaire, ni Rousseau, ni Montesquieu, ni ninguno de esos tipos que son, según parece, los que han desencadenado. Yo tengo mi idea al respecto, no sé si es así. Pero bueno, serían aquellas fuentes intelectuales en las que han bebido los que luego precipitaron la Revolución Francesa. Margen de que uno pueda decir que había una situación social, bueno, no importa. Digamos, hubo alguna, lo que se llama algunas referencias anteriores, alguna inspiración ideológica, sí hubo. Además, para saber que estaba mal que una parte de la población no tuviese pan, por ejemplo, una de los episodios que desencadenan los primeros estallidos, cuando las mujeres van a clamar pan por ahí en algún barrio de París, es justamente la idea de que está mal que haya un sector de la población que no tenga pan. De modo que antes de las ideas no hay otra cosa que el comienzo de las ideas y después vienen las acciones políticas. Bien, pero esto quiero decir. Todos esos tipos en los que estamos de acuerdo en reconocer a los inspiradores ideológicos de la revolución, tengan mucha o poca importancia. Jamás gastaron tinta en escribir sobre la actualidad. Poquísimo. Antes bien, llamaron la atención sobre una ética que no funcionaba, sobre una estética que no funcionaba, sobre las paradojas de un orden absurdo, sobre la injusticia cósmica. Y entonces, digo yo volviendo a nuestra época, ¿cómo es esto? ¿Cómo le piden a uno? No a uno, un tipo cualquiera, piden a un escritor, que por favor se baje del caballo y denuncie. Y denuncie que el diputado tal se ha comprado un auto. Y cuando este escritor o este artista, en vez de denunciar que el diputado tal se ha comprado un auto, cosa que por otra parte hay 500 amanuenses que lo hacen, se dedica, digamos, por ejemplo, a vivir en santos lugares y a decir que el mundo es una absurda conspiración entre la razón, el poder de la razón y el dinero. A ese le dicen que se ha ido a vivir a la Torre de Marfil. Y yo le digo que los órdenes tiemblan ante estos segundos testimonios, y no ante los primeros. Nadie se acuerda lo que habrá dicho Voltaire sobre la querida de un cierto ministro. Él mismo sabía que esos eran chascarrillos cuando los decía. Los ministros y las queridas van y vienen, y son propios de todos los órdenes. Nadie va a terminar con las queridas. Pero sí se puede terminar con órdenes absurdos. Cuidado, muchachos. No se dejen engañar con aquellos que dicen estar muy cerca de la denuncia, porque a lo mejor, sin quererlo o queriéndolo, no son sino cómplices de quienes pretenden combatir. Sí, me pidió que le recordara sobre las postrimerías de la charla una enciclopedia que sí había pensado alguna vez. Claro, sí, la enciclopedia necesita un sistema, pero no un sistema determinado, simplemente un sistema. Yo había pensado una enciclopedia cuya única preceptiva fuera la de hacer caso a la memoria del redactor. Es decir, así como hay un orden alfabético, un orden por materias, un orden lógico, digamos, empezar con los géneros, la especie, qué sé yo, un orden también, no sé si el más indicado, pero un orden al fin, es aquel que sigue la aparición de los temas en la memoria del redactor. Poesía se llama habitualmente. Sí. Y entonces, imagínense, me acuerdo de aquella clasificación
china, de la cual nos reíamos. Los animales se dividen en pertenecientes al emperador, que están a punto de romper un florero. Ya Tan pequeños que parecen de lejos. Entonces, enciclopedia. Empieza la enciclopedia y dice 6 por 9, 54. Es lo primero que se le ocurrió. Se trataba de transmitir todos los conocimientos del tipo. Del tipo o de los tipos. Sí. Pueden ser muchos. Claro. Bueno, entonces vamos a hacer la enciclopedia. Por ejemplo, gran enciclopedia de caseros. No restringida a caseros, sino hecha en caseros. Por los tipos de caseros. Hecha por los tipos de caseros. Todo el conocimiento que los tipos de caseros detentan acerca del mundo ahí. Entonces nos juntamos ahí todo, bueno, vamos a empezar, dale. Pone 6 por 9, 54. Argentina 66 formó con... Punto. Punto. Después, inexplicablemente, después de 6 por 9, 54, hay distintas clases de vagones de ferrocarril. Está bueno. Los de carga y los de pasajeros. También pueden dividirse los vagones de ferrocarril según el número de sus ejes. Algunos tienen 2 ejes y otros 4. En letra pequeña, vagones especiales. Supo haber un vagón presidencial que ostentaba el escudo nacional. Eso es lo que dice otro tipo. Claro, necesita uno por ahí. Y por ahí dice, escudo. Sí, 25 páginas de escudo. enciclopedia lateral se podía hacer. Claro, claro. Y por hasta que uno dice gorro frigio. Dice Frigia. Vamos a hablar de los reyes frigios, de Midas. Sí. Midas. Grito que el último de los saltarines del rango Ahí está. profiere para indicar al que está siendo saltado que debe correrse un trecho. Eso quiere decir mida. Imperativo del verbo medir. Mida él. Sí. ¿Quién es él? El que está agachado. Sí. Y vaya si le va a tocar. ¿Y cómo es esto? Bueno, el que está agachado se pone cerca de una línea, antes de la cual hay que picar para saltar. Rango, 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 y el último grita mida. Y entonces se aleja el tipo. Vuelven a pasar, rango, 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 y el otro grita mida. Se vuelve a alejar. Hasta que está a una distancia tal que no es posible picar antes. Entonces uno, bueno, pero ese es otro capítulo. Empieza exactamente ahí. Les voy a hablar del rango. Está muy bien esa, ¿eh? Hasta que finalmente se descubre que el rango es casi una rima obligada y un lugar común en los tangos. Es una de las muy pocas palabras que riman con tango. Circunstancia que le ha garantizado una presencia en la poesía de Buenos Aires que va mucho más allá de lo que sería darle esperar. La palabra rango en realidad en nuestras vidas tiene escaso uso. Podemos usarla 2 veces por año. Salvo si somos cantores de tango. En ese caso la usaremos 2 veces por semana. Sí, claro. Claro. También está la palabra fango. Sí. Y está la palabra mango, que es una marca de indumentaria juvenil. Sí. Y también es un sinónimo del dinero, pero que yo creo un sinónimo tendencioso para aumentar el número de palabras que riman con tango ya de suyo pocas. Sí, porque en realidad esa palabra remite mucho más directamente a una agarradera o asa. Es verdad. Cosa además, que no rima con tango. No. En cambio sí rima con barcaza, que es el siguiente capítulo de la enciclopedia. Bueno, para los amigos Diderot, D'Alembert, Voltaire, Rousseau, todos los que estuvieron ahí colaborando, Para Verlaine también, que supo decir alguna vez que todo el resto de la literatura se pregunta qué es lo que no era el resto. Cuando uno abre... dijo, pero... lo dijo... con mala onda. Sí. Con admirable literatura. El resto es literatura, pero abominando de ella. Pero está bien. Cuando no es un resto es cuando uno abre la puerta y en vez de decir cualquier cosa, cualquier referencia literaria, mirando un rostro dice, Madame, c'est vous. En francés.